¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás protegería una iglesia en vez de atacarla? Esta es una pregunta que puede parecer extraña a primera vista, pero la verdad es que tiene sus razones. En el video de hoy, exploraremos esta cuestión y revelaremos la sorprendente verdad sobre una iglesia que, aunque parece estar al servicio de Dios, en realidad desvía a millones de personas de la verdadera fe. Satanás no se presenta como un enemigo obvio, se disfraza y utiliza tácticas sutiles para engañar a los creyentes. A lo largo de este video, analizaremos las señales que la Biblia nos da para identificar estos engaños y cómo podemos protegernos de ellos. Prepárate para un viaje de descubrimiento que puede cambiar la forma en que ves tu propia fe y la iglesia que frecuentas. Desenmascaremos juntos las mentiras y busquemos la verdad que libera. La iglesia que engaña en esta sección. Profundizaremos en esa iglesia que, aparentemente, está al servicio de Dios, pero que, en realidad, promueve prácticas que Él aborrece. Es fundamental entender cómo Satanás opera a través de instituciones religiosas para desviar a las personas de la verdadera adoración. Muchas veces, las personas se sienten atraídas por iglesias que prometen milagros y bendiciones. Pero hay que estar alerta. La iglesia en cuestión mezcla elementos bíblicos con enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. Esto puede ser confuso, especialmente para quienes buscan sinceramente una conexión con lo divino. La Biblia nos advierte sobre esto en Mateo 7, 15, 20, donde Jesús nos enseña a reconocer a los falsos profetas por sus frutos. Este pasaje nos recuerda que no todo lo que parece bueno proviene realmente de Dios. Estas iglesias pueden parecer inofensivas, pero en realidad están creando un ambiente en el que la verdadera salvación es tergiversada. La verdadera salvación, según la Biblia, es por gracia, no por obras ni rituales. Sin embargo, muchas de estas instituciones promueven intermediarios entre las personas y Dios, contrario a lo que enseña la Escritura. Esto lleva a los fieles a creer que necesitan de alguien para interceder por ellos, cuando en realidad cada uno de nosotros puede tener una relación directa con Dios. Además, es importante destacar que estas iglesias utilizan con frecuencia tácticas de manipulación emocional y financiera. Muchas personas son presionadas a dar dinero a cambio de bendiciones, creando una falsa expectativa de que la prosperidad financiera es un signo de la aprobación divina. La Biblia nos enseña que las bendiciones de Dios son gratuitas y no pueden ser compradas. En 2 Corintios 11:14, Pablo nos advierte que Satanás se disfraza de ángel de luz, y esto es exactamente lo que sucede en muchas de estas congregaciones. Los líderes de estas iglesias suelen ser entrenados en técnicas de manipulación psicológica, lo que dificulta aún más que los fieles perciban el engaño. Utilizan tácticas de miedo y culpa para controlar a los miembros, haciéndoles sentir obligados a seguir reglas y normas que no tienen base bíblica. Esto crea un ciclo de dependencia y miedo que aleja a las personas de la verdadera libertad que encontramos en Cristo. En este punto, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias religiosas. ¿Alguna vez te has sentido presionado a hacer algo que no parecía correcto? ¿O te has preguntado si el mensaje que estabas recibiendo era realmente la verdad? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Tu historia puede ayudar a otros a reconocer el engaño y buscar la verdad. A medida que avanzamos, exploraremos cómo estas iglesias desacreditan otras denominaciones que siguen fielmente la Biblia. Esta exclusividad es una táctica común para aislar a los fieles y crear una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la verdadera batalla espiritual ocurre en oración y obediencia, no en escenarios o eventos grandiosos. Las señales del engaño.
Exploremos las señales que la Biblia nos proporciona para identificar los sistemas que Satanás utiliza para engañar a los fieles. Es esencial estar atentos a estas señales, ya que nos ayudan a discernir la verdad en medio de tantas voces que claman por nuestra atención. La palabra de Dios es clara al advertirnos sobre los peligros que nos rodean, y es nuestro deber estar preparados para reconocer el engaño. Una de las primeras señales de engaño es la distorsión del mensaje del Evangelio. Muchas iglesias que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo comienzan a predicar un evangelio que se centra más en la prosperidad y el éxito personal que en el arrepentimiento y la salvación. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, Pablo advierte a los cristianos sobre aquellos que predican un otro evangelio, que no es el que él enseñó. Esta distorsión puede ser sutil, pero es extremadamente peligrosa, ya que puede llevar a los fieles a creer que la fe es un intercambio por bendiciones materiales, en lugar de una relación profunda y transformadora con Dios. Otra señal importante es la énfasis en las experiencias emocionales a expensas de la enseñanza bíblica. Muchas iglesias modernas priorizan la emoción y la experiencia por encima de la verdad de las Escrituras. Esto puede manifestarse en cultos que se concentran en música intensa, danzas y manifestaciones emocionales, mientras que se deja de lado la palabra de Dios. Si bien la adoración y la emoción tienen su lugar, no deben sustituir la enseñanza sólida de la Biblia. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo nos advierte que llegará el tiempo en que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. Esto es una clara señal de que vivimos en tiempos de engaño. Además, la manipulación emocional es una táctica común utilizada por líderes de iglesias engañosas. Pueden usar historias conmovedoras, testimonios impactantes y apelar a la culpa para controlar a los fieles y mantenerlos dentro del sistema. Esta manipulación puede llevar a los miembros a creer que necesitan hacer sacrificios financieros o compromisos personales para agradar a Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera adoración proviene de un corazón sincero y no de obligaciones impuestas. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo que es nuestro culto racional. Otro aspecto a considerar es la exclusividad que algunas iglesias promueven. Muchas veces, estas instituciones se presentan como las únicas poseedoras de la verdad, desacreditando a otras denominaciones que siguen fielmente la Biblia. Esta actitud crea un ambiente de aislamiento y miedo, donde los miembros creen que no pueden confiar en nadie fuera de su congregación. Esta exclusividad es una táctica de control que Satanás utiliza para mantener a los fieles atrapados en un sistema que no los lleva a la verdadera libertad en Cristo. Es importante recordar que la verdadera unidad en el cuerpo de Cristo está basada en la fe en Jesús y en la aceptación de su sacrificio. En Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, Pablo nos enseña que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuimos llamados en una sola esperanza. Esa esperanza es la base de nuestra fe y debe unirnos, no dividirnos. Cuando nos enfocamos en lo que nos une en Cristo, podemos superar las divisiones que muchas veces surgen entre denominaciones. En este punto, te invito a reflexionar sobre tu propia experiencia en relación con estas señales de engaño. ¿Has percibido alguna distorsión en el mensaje que se predicaba? ¿O te has sentido presionado a actuar de una manera que no te parecía correcta? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Tu historia puede ayudar a otros a reconocer el engaño y buscar la verdad.
A medida que continuamos nuestro camino, es crucial recordar que la verdadera libertad espiritual proviene de una relación directa con Dios. No necesitamos intermediarios ni sistemas que nos mantengan atrapados en el miedo y la culpa. La verdadera adoración fluye de un corazón que conoce y ama a Dios. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús nos dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esta es la promesa que debemos buscar y abrazar en nuestras vidas. La manipulación emocional y financiera. Vamos a abordar uno de los aspectos más preocupantes de las iglesias que se alejan de la verdadera fe: la manipulación emocional y financiera. Esta práctica no solo perjudica la vida espiritual de los fieles, sino que también puede causar daños profundos en sus vidas personales y financieras. Es crucial que estemos conscientes de estas tácticas para que podamos protegernos y ayudar a otros a reconocer el engaño. La manipulación emocional es una herramienta poderosa que muchos líderes de iglesias usan para controlar a sus miembros. Pueden crear un ambiente donde los fieles se sienten culpables por no contribuir lo suficiente o por no estar haciendo lo suficiente para agradar a Dios. Esta presión puede manifestarse de varias maneras, como apelaciones emocionales durante los cultos, testimonios que evocan compasión e incluso el uso de historias personales que tocan el corazón de los miembros. El objetivo es hacer que las personas sientan que deben actuar de cierta manera para ser aceptadas o bendecidas. Un ejemplo común de esta manipulación es la práctica de ofrendas especiales o sacrificios financieros. Muchas iglesias promueven campañas donde los miembros son incentivados a dar grandes sumas de dinero a cambio de bendiciones específicas. Este enfoque distorsiona la verdadera naturaleza de la generosidad, que debe ser una respuesta al amor de Dios y no una transacción comercial. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, la Biblia nos enseña que cada uno debe dar conforme propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, pues Dios ama al que da con alegría. Sin embargo, en muchas de estas iglesias, la alegría en la donación es reemplazada por la presión y la culpa. Además, la promesa de prosperidad financiera es una de las tácticas más seductoras usadas por estas instituciones. A menudo afirman que si das una cantidad específica, Dios te recompensará en abundancia. Este mensaje puede ser extremadamente atractivo, especialmente para aquellos que están enfrentando dificultades financieras. Sin embargo, este enfoque ignora la verdadera esencia de la fe, que no debe basarse en recompensas materiales, sino en una relación genuina con Dios. La Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad va más allá de las posesiones materiales. Es una cuestión de paz, alegría y contentamiento en Cristo. Otro aspecto de la manipulación financiera es la imposición de metas financieras a los pastores y líderes de la iglesia. A menudo, estos líderes son presionados para alcanzar ciertos objetivos de recaudación, lo que puede llevar a prácticas antiéticas y a la explotación de los fieles. Esta presión puede resultar en un ciclo vicioso, donde los líderes se sienten obligados a manipular a los miembros para alcanzar estas metas, mientras que los miembros se sienten culpables por no contribuir lo suficiente. Esta dinámica es perjudicial para todos los involucrados y puede causar un gran daño a la comunidad de fe. Es importante también destacar cómo la manipulación emocional puede afectar la salud mental y espiritual de los fieles. Cuando las personas son constantemente bombardeadas con mensajes de culpa y obligación, esto puede llevar a sentimientos de insuficiencia y desesperación. A menudo, los miembros se sienten atrapados en un ciclo de intentos de agradar a Dios, pero nunca se sienten lo suficientemente buenos. Esta mentalidad
puede resultar en ansiedad, depresión e incluso en crisis de fe. La verdadera libertad espiritual, sin embargo, viene de entender que somos aceptados por Dios, no por nuestras obras, sino por la gracia que nos fue dada a través de Jesucristo. En este punto, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias en relación con la manipulación emocional y financiera. ¿Te has sentido alguna vez presionado a dar más de lo que podías? ¿O te has sentido culpable por no cumplir con las expectativas de la iglesia? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Tu historia puede ayudar a otros a reconocer estas tácticas y a buscar una relación más saludable con Dios. A medida que continuamos nuestra jornada, es crucial que recordemos que la verdadera adoración y generosidad deben fluir de un corazón agradecido y libre. En 1 Juan capítulo 4, versículo 19, se nos recuerda que amamos porque Él nos amó primero. Esta es la base de nuestra fe y de nuestra generosidad. No debemos dar por obligación, sino como una expresión de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo tanto, al reflexionar sobre la manipulación emocional y financiera, comprometámonos a buscar la verdad y la libertad en Cristo. La verdadera adoración es aquella que fluye de un corazón que conoce y ama a Dios, y no de un corazón que se siente presionado o culpable. Que seamos sabios y discernientes en nuestras decisiones financieras y espirituales, siempre buscando la guía del Espíritu Santo. La falsa exclusividad. Vamos a explorar la cuestión de la falsa exclusividad que muchas iglesias promueven. Esta táctica es una de las más insidiosas utilizadas por Satanás para mantener a los fieles atrapados en un sistema que no los lleva a la verdadera libertad en Cristo. La idea de que solo una iglesia o denominación posee la verdad puede crear un ambiente de aislamiento y miedo, alejando a los miembros de otras comunidades de fe que también buscan la verdad en las Escrituras. La falsa exclusividad se manifiesta de varias maneras. A menudo, los líderes de iglesias que adoptan esta postura desacreditan a otras denominaciones, alegando que están equivocadas o que no tienen la verdadera revelación de Dios. Esta actitud crea un clima de desconfianza y división entre los cristianos. En Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18, Pablo nos advierte que nos alejemos de aquellos que causan divisiones y escándalos. Pero esto no significa que debamos descalificar a todos los que no comparten nuestras creencias. La verdadera unidad en el cuerpo de Cristo se construye sobre el amor y la aceptación, no sobre la exclusión. Además, esta exclusividad puede llevar a los miembros a creer que no pueden confiar en nadie fuera de su propia congregación. Esto es extremadamente perjudicial, ya que impide que los fieles busquen conocimiento y comprensión en otras fuentes. La Biblia nos enseña que debemos ser como los bereanos, que examinaban las Escrituras diariamente para ver si las cosas eran así. Hechos capítulo 17, versículo 11. Esta búsqueda de la verdad debe ser alentada, no reprimida. Cuando nos cerramos a otras perspectivas, corremos el riesgo de volvernos insensibles a lo que Dios puede estar diciendo a través de otros. Otro aspecto de la falsa exclusividad es la creación de una cultura de miedo. A menudo, los líderes utilizan tácticas de intimidación para mantener a los miembros dentro de la iglesia. Pueden afirmar que, si te vas o cuestionas la autoridad, te estás alejando de Dios o te estás poniendo en peligro espiritual. Esta mentalidad es contraria a lo que la Biblia enseña sobre la libertad que tenemos en Cristo. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo nos recuerda que fue para libertad que Cristo nos liberó. No debemos permitir que el miedo nos mantenga atrapados en un sistema que no glorifica a Dios. La falsa exclusividad también puede manifestarse en la forma en que las iglesias abordan la salvación. A menudo,
Estas instituciones promueven la idea de que solo aquellos que pertenecen a su denominación específica son verdaderamente salvos. Esta creencia no solo es errónea, sino que también es perjudicial, ya que ignora la gracia de Dios que se extiende a todos los que creen en Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús afirma: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Esta verdad es universal y no se limita a una sola denominación o grupo. Es importante recordar que la verdadera unidad en el cuerpo de Cristo se basa en la fe en Jesús y en la aceptación de su sacrificio. En Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, Pablo nos enseña que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuimos llamados en una sola esperanza. Esa esperanza debe unirnos, no dividirnos. Cuando nos enfocamos en lo que nos une en Cristo, podemos superar las divisiones que a menudo surgen entre las denominaciones. En este punto, te invito a reflexionar sobre tu propia experiencia en relación con la falsa exclusividad. ¿Te has sentido alguna vez presionado a creer que tu denominación era la única correcta? ¿O te has sentido aislado por no compartir las mismas creencias que otros? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Tu historia puede ayudar a otros a reconocer esta táctica y a buscar una relación más saludable con Dios y con la comunidad cristiana. A medida que continuamos nuestra jornada, es crucial recordar que la verdadera libertad espiritual proviene de una relación directa con Dios. No necesitamos intermediarios ni sistemas que nos mantengan atrapados en el miedo y la culpa. La verdadera adoración es aquella que fluye de un corazón que conoce y ama a Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo nos recuerda que, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos nosotros somos uno en Cristo. Esta unidad debe ser celebrada y promovida, no descalificada. Por lo tanto, al reflexionar sobre la falsa exclusividad, comprometámonos a buscar la verdad y la libertad en Cristo. La verdadera adoración es aquella que fluye de un corazón que conoce y ama a Dios, y no de un corazón que se siente presionado o culpable. Que seamos sabios y discernientes en nuestras decisiones espirituales, siempre buscando la guía del Espíritu Santo y la unidad en el cuerpo de Cristo. La importancia del estudio de la Biblia. Vamos a discutir la importancia del estudio de la Biblia como una herramienta esencial para discernir la verdad y resistir el engaño. En un mundo lleno de información e interpretaciones variadas, es fundamental que los cristianos se adentren en las Escrituras para fortalecer su fe y comprender la voluntad de Dios para sus vidas. La Biblia es nuestra fuente de verdad y sabiduría, y es a través de ella que podemos conocer más sobre el carácter de Dios y sus planes para nosotros. Uno de los principales problemas que enfrentamos hoy es la falta de conocimiento bíblico entre los cristianos. Muchas personas dependen exclusivamente de lo que escuchan durante los cultos o de mensajes en las redes sociales, sin dedicarse a estudiar la palabra de Dios por su cuenta. Esto puede llevar a una comprensión superficial de la fe y a la vulnerabilidad a enseñanzas engañosas. En Oseas capítulo 4, versículo 6, Dios nos advierte: «Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento». Esta verdad aún se aplica hoy, y es un llamado para que busquemos un entendimiento más profundo de las Escrituras. El estudio de la Biblia nos ayuda a desarrollar una relación más íntima con Dios. Cuando nos dedicamos a leer y meditar en la palabra, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia.
Esto significa que la Biblia no es solo un libro de historias, sino una herramienta poderosa que nos moldea y nos transforma a la imagen de Cristo. Además, el estudio de la Biblia nos capacita para discernir la verdad en medio de voces engañosas. Cuando conocemos la palabra de Dios, podemos identificar fácilmente cuando algo no está alineado con sus enseñanzas. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta capacidad de discernimiento es crucial en un mundo donde muchas doctrinas y filosofías compiten por nuestra atención. Otro aspecto importante del estudio bíblico es la formación de una comunidad de fe sólida. Cuando los cristianos se reúnen para estudiar la Biblia juntos, pueden compartir ideas, hacer preguntas y animarse unos a otros en su jornada espiritual. En Hechos capítulo 2, versículo 42, vemos que los primeros cristianos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Esta práctica de estudiar la palabra en comunidad fortalece la fe y promueve un sentido de unidad entre los creyentes. Es esencial también que abordemos el estudio de la Biblia con un corazón abierto y dispuesto a aprender. Muchas veces podemos entrar en un estudio bíblico con prejuicios o ideas preconcebidas que pueden impedirnos ver la verdad. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos anima a pedir sabiduría a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Cuando nos acercamos a la palabra con humildad y disposición para aprender, Dios nos revelará verdades profundas que pueden transformar nuestras vidas. En este punto, te invito a reflexionar sobre tu propia práctica de estudio bíblico. ¿Te has dedicado a leer y meditar en la palabra de Dios? ¿O has confiado solo en lo que escuchas durante los cultos? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Tu historia puede inspirar a otros a profundizar en el estudio de las Escrituras y a buscar una relación más íntima con Dios. A medida que continuamos nuestra jornada, es crucial que recordemos que el estudio de la Biblia no es solo una actividad intelectual, sino una práctica espiritual que nos acerca a Dios. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, encontramos la declaración: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esta verdad nos recuerda que la palabra de Dios es la guía que necesitamos en nuestras vidas, iluminando nuestro camino y ayudándonos a tomar decisiones sabias. Por lo tanto, al reflexionar sobre la importancia del estudio de la Biblia, comprometámonos a dedicar tiempo diariamente para leer, meditar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Que seamos como los bereanos, que examinaban las Escrituras diariamente para ver si las cosas eran así. La búsqueda de la verdad es un camino que nos lleva a una relación más profunda con Dios y a la verdadera libertad espiritual. La verdadera libertad espiritual. Vamos a explorar el concepto de verdadera libertad espiritual y cómo se relaciona con nuestra relación con Dios. En un mundo donde muchos se sienten atrapados en sistemas religiosos y obligaciones, es fundamental entender que la verdadera libertad se encuentra en Cristo y no en prácticas o rituales. Esta libertad nos permite vivir plenamente, sin el peso de la culpa y la condenación, y nos capacita para adorar a Dios en espíritu y en verdad. La verdadera libertad espiritual comienza con la comprensión de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En Juan capítulo 8, versículo 36, Jesús afirma: «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres».
Esta libertad no es solo una liberación del pecado, sino también una liberación de las expectativas y obligaciones que a menudo nos son impuestas por instituciones religiosas. Cuando reconocemos que somos aceptados por Dios, no por nuestras obras, sino por la gracia que nos ha sido dada, podemos experimentar una nueva dimensión de libertad en nuestra vida espiritual. Muchas veces, las iglesias que promueven la manipulación emocional y financiera crean un ambiente donde los miembros se sienten obligados a cumplir reglas y normas para ser aceptados. Esta mentalidad de hacer para ser puede llevar a un ciclo de frustración y desesperación. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo nos recuerda que para libertad Cristo nos hizo libres. Esta libertad nos permite vivir en respuesta al amor de Dios, en lugar de actuar por miedo u obligación. Cuando entendemos que somos amados y aceptados por Dios, nuestra adoración se convierte en una expresión genuina de gratitud y no en un intento de ganar su aprobación. Además, la verdadera libertad espiritual nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esta transformación es un proceso continuo que nos lleva a una vida de obediencia y servicio, no porque estemos obligados, sino porque deseamos agradar a aquel que nos amó primero. La libertad espiritual también nos permite amar y servir a los demás de manera auténtica. Cuando estamos libres del peso de la culpa y la condenación, podemos concentrarnos en ayudar a otros en sus jornadas espirituales. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo nos recuerda que hemos sido llamados a libertad, pero no debemos usar esa libertad como pretexto para la carne. Más bien, debemos servirnos unos a otros por amor. Esta es la verdadera esencia del cristianismo: amar a Dios y amar al prójimo. En este punto, te invito a reflexionar sobre tu propia experiencia de libertad espiritual. ¿Te sientes libre en tu caminar con Dios o te sientes atrapado en obligaciones y expectativas? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Tu historia puede animar a otros a buscar la verdadera libertad que solo puede encontrarse en Cristo. A medida que continuamos nuestra jornada, es crucial que recordemos que la verdadera libertad espiritual es un regalo que recibimos de Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, encontramos la declaración: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta verdad nos recuerda que la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que nos libera de todas las ataduras que nos aprisionan. Por lo tanto, al reflexionar sobre la verdadera libertad espiritual, comprometámonos a vivir en respuesta al amor de Dios. Que nos apartemos de sistemas que nos mantienen atrapados en el miedo y la culpa, y que abracemos la libertad que Cristo nos ofrece. La verdadera adoración es aquella que fluye de un corazón libre, que conoce y ama a Dios. Que podamos ser instrumentos de su paz y amor, ayudando a otros a encontrar la libertad que solo Él puede proporcionar. El llamado a la comunidad cristiana. Vamos a discutir la importancia de la comunidad cristiana y cómo desempeña un papel vital en nuestra jornada de fe. La Biblia nos enseña que no fuimos hechos para vivir aislados, sino para unirnos como cuerpo de Cristo, apoyándonos y animándonos mutuamente en nuestra caminata espiritual. La verdadera comunidad es un reflejo del amor de Dios y un espacio donde podemos crecer juntos en la fe. La comunidad cristiana es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos exhorta a considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos unos a otros. Este pasaje nos recuerda la importancia de reunirnos regularmente, ya sea en cultos, estudios bíblicos o grupos de oración. Cuando nos encontramos, tenemos la oportunidad de compartir nuestras experiencias, orar unos por otros y crecer juntos en la fe. Además, la comunidad cristiana nos ofrece un espacio seguro para expresar nuestras dudas y luchas. Muchas veces podemos sentirnos solos en nuestras batallas espirituales, pero cuando estamos rodeados de hermanos y hermanas en Cristo, podemos encontrar apoyo y ánimo. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, Pablo nos instruye a llevar las cargas unos de otros y así cumplir la ley de Cristo. Esto es un llamado a la empatía y al amor, donde nos ayudamos mutuamente en tiempos de dificultad. Otro aspecto importante de la comunidad cristiana es la diversidad que trae. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene dones y habilidades únicos que contribuyen al bienestar de la comunidad. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 a 14, Pablo nos enseña que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos nosotros somos uno en Cristo. Esta diversidad es una bendición, pues nos permite aprender unos de otros y crecer en nuestra comprensión de Dios. Cuando valoramos las contribuciones de cada miembro, creamos un ambiente donde todos se sienten valorados y amados. La verdadera comunidad también es un lugar de responsabilidad. Cuando estamos en comunión con otros creyentes, tenemos la oportunidad de animarnos mutuamente a vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. En Santiago capítulo 5, versículo 16, se nos instruye a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros, para que seamos sanados. Esta práctica de responsabilidad mutua nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe y a evitar el engaño que puede alejarnos de Dios. En este punto, te invito a reflexionar sobre tu propia experiencia en la comunidad cristiana. ¿Te has involucrado activamente en una iglesia o grupo de fe o te has sentido aislado en tu caminata espiritual? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Tu historia puede inspirar a otros a conectarse con la comunidad y encontrar apoyo en su jornada de fe. A medida que continuamos nuestra jornada, es crucial recordar que la comunidad cristiana es un regalo de Dios. En Salmos capítulo 133, versículo 1, encontramos la declaración: «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía». Esta unión es un testimonio del amor de Dios y una demostración de su gracia en nuestras vidas. Por lo tanto, al reflexionar sobre el llamado a la comunidad cristiana, comprometámonos a involucrarnos activamente en nuestras iglesias y grupos de fe. Que seamos instrumentos de amor y ánimo, ayudándonos unos a otros a crecer en la fe y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La verdadera comunidad es aquella que refleja el amor de Cristo y nos ayuda a ser más como Él. Que podamos valorar y nutrir esta comunidad, sabiendo que juntos somos más fuertes y podemos enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza. Hemos llegado al final de nuestro video, donde exploramos la intrigante cuestión de por qué Satanás protegería una iglesia en lugar de atacarla. A lo largo de esta jornada, discutimos cómo la manipulación emocional y financiera, la falsa exclusividad y la importancia del estudio de la Biblia pueden ayudarnos a discernir la verdad en medio del engaño. También reflexionamos sobre la verdadera libertad espiritual y la importancia de la comunidad cristiana en nuestra caminata de fe. Es fundamental que estemos siempre vigilantes y dispuestos a buscar la verdad en las Escrituras. Recuerda que la verdadera libertad y la verdadera adoración vienen de una relación personal con Dios y no de obligaciones impuestas por sistemas religiosos. Al unirnos como comunidad, podemos apoyarnos unos a otros y crecer juntos en la fe,
siempre buscando la guía del Espíritu Santo. Si te has sentido tocado por este video y crees que puede ayudar a otras personas en su jornada espiritual, no dudes en compartir tus experiencias en los comentarios abajo. Queremos escucharte. ¿Cómo has lidiado con las cuestiones que discutimos? ¿Te has sentido engañado o presionado en tu caminata de fe? Tu historia puede inspirar y animar a otros a buscar la verdad. Y no olvides darle me gusta si te ha gustado este contenido. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a difundir el mensaje de la verdad. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Estamos aquí para ayudarte en tu jornada de fe y crecimiento espiritual. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que Dios bendiga tu vida y tu caminar con Él. Hasta la próxima.